Hola, buenos días a todos. Estamos en estas charlas desde casa con Actualícese, charlas con don Hernando, acompañándolos en estas mañanas de confinamiento, de cuarentena. Recordamos que esta es una iniciativa entre Actualícese y nuestros conferencistas muy queridos, apoyando a toda nuestra comunidad contable, llámese contadores, revisores fiscales, abogados, empresarios, estudiantes, toda la comunidad, economistas, administradores que tengan que ver con este día a día, esta implementación de normas, esta cantidad de situaciones que se nos están presentando a partir de las medidas tomadas por el coronavirus y la pandemia general. Entonces, en esta segunda parte de la mañana tenemos a nuestra queridísima doctora Marta Elena Ramírez. Nuestra doctora es abogada, es especialista en revisoría fiscal, tiene en revisoría fiscal no, en propiedad horizontal. Tiene una gran cantidad de experiencia en propiedad horizontal y hoy vamos a hablar acerca de esa responsabilidad, el alcance que tienen los administradores y el Consejo de Administración a la hora de implementar estas normas de aplicación en las zonas comunes. Estas normas que va sacando día a día el gobierno nacional y que deben ser aplicadas al interior de las copropiedades y que muchas veces se ven a gatas para poderlas aplicar, pues debido a la irresponsabilidad o a la no acatación de normas de los residentes y copropietarios. Entonces, doctora, buenos días para tratar este tema hoy. Qué rico charlar con usted. Don Muchas Hernando, gracias, buenos cariño. días. Buenos días, doctora Marta Elena, mi saludo muy cordial. Muy querido, muchísimas gracias por la invitación. Usted tiene perfectamente claro el volumen de personas a las que puede llegar el mensaje. Sí, Resulta señor. que nunca he escuchado yo a alguien que se refiera ampliamente al gran volumen de personas y las copropiedades que existen en Colombia. Pero bueno, dejemos por ahí, yo voy a hacer los siguientes comentarios. Listo. Bueno, doctora. Disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 23 de abril de 2020. 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. 82 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Yo he seleccionado algunas frases obtenidas de diversos medios y en este caso voy a hablar de unas que expresa Yuval Noah Harari, un experto en este tema del COVID-19. Y entonces ya había leído algunas en intervenciones pasadas, pero veamos las siguientes. Si hay una fábrica que tiene solo robots y otras solo humanos, la fábrica que tiene humanos, aunque sea mejor en producción, ahora está cerrada por cuarentena y el miedo al contagio, lo cual es un estímulo inmenso para quienes experimentan con un sistema de producción automatizado. Si pensamos sobre esta crisis en los países pobres o en vías de desarrollo, muchos podrían colapsarse económica y políticamente como los de África, dado que no podrán aplicar salvamentos económicos y si esto sucede será mayor probablemente el número de muertos. Espero que aprendamos la lección de la actual crisis para que no suceda la crisis cercana del cambio climático. Es mejor invertir dinero ahora para evitar peores escenarios. Y la última, es positivo e importante la educación científica y la confianza en la ciencia y en sus expertos. Tiene la palabra doctora Marta Elena. Bueno, cuando uno escucha esas reflexiones, entonces vuelve y mira lo que viene pasando. Terrible, digamos, son dos posiciones muy antagónicas y lo que necesitamos es de pronto empezar a unir esas dos partes. Muy rica la tecnología, pero siempre habrá alguien que tiene que estar detrás capacitado para manejarla. Aunque ya en muchos escenarios se ha dicho que la tecnología va a superar al ser humano y con creces. Pero la desnaturalización del ser humano como factor no, digamos, como protagonista de la historia se está quedando muy, desafortunadamente, muy
rezagada con respecto a la actitud que deben tomar las personas para generar, digamos, ese tipo de cambios. Pero cuando uno empieza a mirar el tema, y voy a referirme a la afectación que tiene esto ahorita con la propiedad horizontal, a mí me sobrecoge cuando yo veo las preguntas en los chats de propiedad horizontal, donde se supone que están todos los administradores, y hay algunas preguntas que me dan contra la pared, porque yo digo, Dios mío, o sea, no hemos entendido la realidad de la propiedad horizontal y la naturaleza jurídica de ella. Y volvemos sobre lo que yo ya dije hace ratísimo. Todas las decisiones de propiedad horizontal, por las consecuencias que de ellas se derivan, no solamente por las decisiones, sino también porque no se toman decisiones, hay una cantidad de consecuencias jurídicas importantes. Entonces, cuando uno se encuentra en este proceso tan importante que tiene que gestarse no solamente la calidad de ella, sino la defensa del patrimonio, empieza a entender. La propiedad horizontal tiene que tener claridad absoluta en que debe quedar absolutamente claro para todos los miembros de una comunidad como esta, que cuando el peligro acecha a un solo miembro de la comunidad, todos los demás se ponen en peligro. Y ojalá que nosotros hubiéramos entendido eso desde hace muchísimo rato, porque este país tiene unos cerebros absolutamente brillantes. Hay gente, realmente uno se sorprende con la posibilidad de desarrollo del cerebro humano y de todas las cosas maravillosas que hace. Pero también tenemos un problema muy grande. Nosotros somos individualistas, estamos en una sociedad demasiado individualista donde no tenemos claridad que todo lo que nos pasa a nosotros de alguna manera afecta a todos los demás y que lo que pasa con los demás nos afecta personalmente a todos. Por eso el tema que habíamos escogido hoy con Actualícese era trabajar en uno de los procesos más álgidos sobre los que está gravitando la vida de la propiedad horizontal en este instante, y que está en torno a la responsabilidad que se deriva de las acciones, decisiones u omisiones que tienen los miembros del consejo y el administrador o la administración en estos casos donde tienen que hacer converger no solamente todo lo que es en sí la naturaleza específica de la propiedad horizontal con la defensa de los derechos de las personas, sino también con la protección del patrimonio sin pecar por dejar de hacer cosas que se vuelven importantes decretadas en estado de excepción, que al final el presidente de la República puede determinar decretos con fuerza de ley precisamente porque ese es el estado de excepción y porque tenemos un país con régimen presidencialista. Entonces, mientras eso subsista en el país, pues ese nivel de efectividad en la legislación y en el estado de excepción es de obligatorio cumplimiento. Y aquí quiero entrar básicamente en lo que se viene, una pregunta reiterativa en todas las copropiedades y en todos los ámbitos de intercomunicación que tenemos con toda la gente que está en el sector. ¿Se puede impedir el ingreso de una persona a un bien privado? La respuesta clarísimamente es no. Pero el problema es que el administrador y el consejo de administración deben generar, de acuerdo con esta legislación que ha venido sobreviniendo a las decisiones que se han generado a partir de la presencia del COVID-19, ha generado que yo no le puedo impedir a la gente que deje ingresar a su casa, pero lo que sí puedo restringir es el tránsito por zonas comunes. Ya me dirán algunos, pero bueno, o sea, ¿cómo vamos a dejar ingresar a alguien a nuestra casa si no puede pasar por las zonas comunes? Entonces, aquí viene la importancia de las decisiones y el nivel de responsabilidad que se deriva de la actividad tan importante y de la responsabilidad que tiene el Consejo de Administración con la administración. Y es definir un protocolo que permita que a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y del plan de emergencia y de atención a desastres, que debe ya estar coordinado, concatenado, organizado, articulado, dispuesto, no solamente con la legislación nacional que implica esos protocolos específicos de protección a la gente,
que, de acuerdo con los riesgos de la copropiedad, definan cómo se tiene que hacer ese tránsito por bienes privados. Entonces, no es para que vengan los niños del vecino a jugar o los amiguitos o los primitos a jugar con los niños de la casa. Esas actividades están rotundamente prohibidas por el problema de riesgo, porque recordemos que hay una premisa nacional que, bueno, es universal, prevalecen los derechos de las mayorías frente a las minorías. Y si el ejercicio de simplemente porque quiere alguien hacer una fiesta, porque quiere hacer eso, eso sí se puede prohibir. Pero que pase una persona que venga a prestarme un servicio a mi casa, nadie me lo puede impedir. Pero lo que hace el Consejo de Administración y el administrador es definir cómo tiene que transitar esa persona o esas personas por las áreas comunes para determinar para minimizar el nivel de riesgo que tienen en ese tránsito. Entonces, al Consejo de Administración y a la Administración les corresponde hacer un protocolo definido para que sepan cuando las personas van a ingresar, si tienen que usar polainas, si tienen que usar el tapabocas, si se tienen que bañar en el alcohol, si tienen otro tipo de desinfección, si tienen que ingresar a un cuarto, cambiarse y tener un grado de desinfección para poder ingresar. Eso se hace de acuerdo con las necesidades que tiene la copropiedad y que ha definido el régimen de riesgos, quien está calificando los riesgos. El problema más grave que yo encuentro es que el 99,9% de toda la comunidad nacional está trabajando con empresas de escritorio, es decir, gente que no ha tenido, que ha identificado los riesgos, pero que no tiene no tiene ni idea de cómo tratarlos porque nunca ha hecho o nunca ha tenido acceso a generar una solución real. Esta es la primera vez en 350.000 años que el mundo, el planeta, tiene un encuentro de dos flagelos tan graves en modalidad de pandemia, que son el aspecto económico y el aspecto de sanidad, que son dos cosas gravísimas para una sociedad. Y la propiedad horizontal ha definido clarísimamente dentro de su naturaleza cuál es el alcance de las decisiones del Consejo. Y por eso es tan importante. Ya nosotros habíamos hablado en el programa anterior del nivel de responsabilidad que tienen los revisores fiscales. Los revisores fiscales ya tienen claro cuál es el papel que deben tener y en ningún caso pueden participar en decisiones porque no pueden volverse juez y parte. En la propiedad horizontal sobre las decisiones del Consejo de Administración, el artículo 55 es rotundamente claro en la decisión en el nivel de trabajo que marca y les dice, señores, las facultades suyas son tomar las decisiones necesarias para que la persona jurídica cumpla con sus fines, pero tiene una modalidad muy importante en el trabajo que se viene haciendo. Y es que son hechos sobrevinientes, exactamente como esta situación. Estamos hablando de una situación, de un estado de emergencia, de una situación que no se vive normalmente en las copropiedades ni en la sociedad en general. Pero estamos hablando de las grandes implicaciones que esto tiene. Entonces, es posible que usted no le impida, pero hay que decirle a la gente, si usted quiere que esa persona ingrese, esa persona tiene que cumplir con este protocolo y tiene que ser absolutamente confiable, debe prever que exactamente eso que va a hacer, ese protocolo, esas normas específicas que tiene que cumplir la gente, las cumple a cabalidad y que ninguna la puede cumplir por fuera de que, no, pues es que yo ya me eché ahí colas de media hora. No, señores, en este instante, después de que usted está pasando por esta puerta, por este lugar, porque está pisando de esta manera, porque se pasó por una parte que no estaba desinfectada, todo ese tipo de cosas entonces nos hacen generar un trabajo supremamente importante respecto de las consecuencias que se derivan del tema, porque es muy, muy desagradable no contarle a la gente eso porque la gente no entiende, la gente no es adivina. Entonces hay un tema muy importante que se genera a partir de todo este desarrollo y es que debe quedar absolutamente claro para todo el mundo que en el trabajo que se hace, el primer tema que nosotros vamos a organizar es dejar absolutamente claro para todo el mundo cuáles son las reglas de juego. Y en las reglas de juego debe quedar claro que tienen que hacerlo absolutamente todos. Los que me caen bien, los que me caen mal, los que me parecen muy
muy queridos y los que no tanto, porque todo ese tema, el protocolo implica que todas esas normas tienen que cumplirse para que se pueda obtener precisamente el resultado que se quiere determinar de eso. Y por eso cuando se habla de que el Consejo debe tomar decisiones, estamos hablando de hechos sobrevivientes. Entonces aquí viene la segunda parte difícil que están afrontando en este momento los consejos y las administraciones. Los consejos me llaman y me preguntan, doctora, yo le tengo que exigir al administrador que venga a la copropiedad. Y otros me dicen, doctora, ¿será que a mí no me dejan, el consejo no me deja ingresar a la copropiedad? Ojo, señores, estamos hablando de conservar la naturaleza de las cosas. Así como el consejo de administración tiene que tomar unas decisiones importantes, el administrador no es un convidado de piedra porque la ley le está fijando de manera permanente una cantidad importantísima de responsabilidades que no puede obviar. Entonces, ni el consejo puede tomar decisiones unilaterales, ni la administración tampoco, porque recordemos el contenido del artículo 36 de la ley 675, donde habla clarísimamente que existen determinadas actividades, porque el mundo de quien tiene algún tipo de funcionalidad dentro de una organización tiene que tener cuáles son el nivel de las facultades. La facultad, cuando nosotros hablamos de una facultad, estamos hablando del poder que le otorga la ley a esa persona, estamos hablando de las funciones que la ley le dice que tiene que hacer y de las estatutarias básicamente. ¿Qué pasa con este tema? Que es muy importante que, y a veces el desconocimiento del alcance de esto es lo que marca la diferencia y, digamos, las contrariedades dentro de la comunidad. Porque no es lo mismo que me impongan a cuando me cuentan cuáles son las cosas que yo tengo que hacer por la seguridad. Y en este tema es muy importante entender, el administrador tiene que tener un plan de contingencia y un plan de visitas a la copropiedad, porque es que él es el responsable. La responsabilidad no se va porque hay un coronavirus, porque hay unas limitantes y él es el primero que tiene que cumplir con los protocolos casi que exagerados para que sea un referente importante para la vida de la copropiedad. Y lo otro importante es el Consejo de Administración debe hacer una actividad supremamente importante que en coordinación con la administración no debe quitarle todas las facultades al administrador, pero debe ayudarle en el manejo de todo ese protocolo dentro de la copropiedad, porque por la exposición a la que se ve sometido el administrador, que normalmente vive fuera de la copropiedad, pues tiene, digamos, unos esquemas de trabajo muy difíciles de manejar. Entonces, claro, el tema de la reducción en la movilidad es un tema grande, pero eso no implica que no se pueda mover el día que es o que saque su carnet que le diga que por la naturaleza, las funciones que tiene, debe ir al menos 3 días en la semana a ver su copropiedad y a manejar unos temas específicos de trabajo que tiene que hacer el control. El control no se hace remoto, el control se hace in situ. Entonces, mucha parte del control se hace es mirando si se hace con las condiciones que se requieren. Entonces debe quedar absolutamente claro que las decisiones del Consejo de Administración no se hacen sobre lo que ya forma parte del acervo obligatorio del administrador, el cual ha sido fijado no solamente por la ley en el artículo 51, donde le dice cuáles son sus 4 facultades, sus 13 funciones reglamentarias y las estatutarias que tiene que cumplir de acuerdo con normalmente con los mandatos legales que se le hacen en las asambleas o con las decisiones del Consejo de Administración o también con el tema del manual de convivencia. Pero como ya tiene ese acervo, ya usted no tiene como consejo nada que hacer aquí, porque lo único que tiene que hacer es hacer una vigilancia real de que las personas que tienen eso, que se le han entregado, se esté cumpliendo a cabalidad. Y por eso el ejercicio de control, sobre el cual hablaremos en otro momento, el ejercicio de control es supremamente importante, porque nosotros, desafortunadamente, ni los consejos, ni las administraciones saben cómo hacer una notificación, una bitácora, cómo hacer un derecho de petición. La mayoría no sabe cómo generar, digamos, la consecuencia jurídica del documento que va a trabajar. Y en general los registros se hacen bastante mal y se generan una cantidad de dificultades por la trazabilidad. La presencia de
de esta pandemia nos ha determinado básicamente que no tenemos muchas herramientas y muchos elementos importantes, pero como el tema no es centrarnos en las dificultades, sino en las decisiones importantes, hay un principio que es científico que dice que entre más difícil y más complejo sea el problema, más elemental tiene que ser la solución. Y entonces, simplemente lo que puede generar muy elemental la solución es dar conocimiento. A la gente hay que informarle, hay que darle datos, y esos datos tienen que ser reales, tienen que ser contundentes, tienen que ser asimilables por el resto de la gente y tiene que ser en un lenguaje que todo el mundo lo entienda. Entonces, en ese proceso de articulación de las responsabilidades de la administración, con el Consejo de Administración, como lo define el artículo 36, donde los determina como los órganos de administración, tiene definido básicamente que les corresponde trabajar como un solo equipo. Y entonces nos remontamos al tercer punto difícil que hay en este tema. Algunos consejeros, ya por exceso de tiempo en su casa, porque no todo el mundo está trabajando desde la casa, sino que hay gente que se ha tomado como un descanso, me preguntan, bueno, ahora nosotros que tenemos tiempo de revisar documentación y que tenemos posibilidad de tener más acceso a todo lo que está pasando con el administrador, nos hemos dado cuenta que nosotros queremos sacar al administrador porque el administrador no tiene este perfil, no cumple con esto, tiene estos problemas. Y lo que le estoy diciendo a todo el mundo es, recordemos que por el decreto con fuerza de ley que ha emanado de la Presidencia de la República, hay un paréntesis es una cosa en la que las cosas van a estar inamovibles, que es del 15 de abril hasta el 30 de junio. Es decir, el 1 de julio técnicamente usted quita esa llave, abre esa puerta y con las especificidades que dice esta reglamentación hoy, que se tienen que trabajar los temas, se trabaja ese pedacito y todo lo demás sigue común y corriente. Y entonces nos adentramos aquí en el otro problema más grave que está preguntando la gente que no ha logrado entender. Si los estados de excepción en el país, desde el punto de vista de la parte económica, se ha generado a partir del 15 de abril hasta el 30 de junio, ¿cómo me llaman a preguntarme? ¿Y qué pasa si ya nosotros tenemos un presupuesto aprobado? ¿Vamos a trabajar con el presupuesto del año pasado? Pues no, señor, van a trabajar con este presupuesto, pero quiere decir que desde el 18 de abril hasta el 30 de junio no se les van a cobrar absolutamente ninguno de las multas ni de los intereses moratorios de los que habla la ley, que son absolutamente necesarios para que no se pierda, digamos, la capacidad para que no haya detrimento patrimonial. Pero una cosa distinta es cuando no ha ocurrido ese evento y ya no se ha podido hacer, entonces se va a hacer con lo del año pasado, que subió automáticamente el 1 de enero. Ah, bueno, entonces aplíquelo así y en el cobro correspondiente del 30 de abril del 15 de abril al 30 de junio, usted no le va a cobrar absolutamente ningún interés en el momento que pague. El 1 de julio usted abre la puerta y todo lo que se haya causado lo cobra y empieza a cobrar entonces y a manejar el tema de los intereses. Es importantísimo entender eso. Un estado de excepción, estamos diciendo que la excepción es algo que ocurre de manera muy excepcional y que tiene unas características específicas que no son las normales y por eso tenemos en estado de excepción una regulación que de alguna manera limita algunas cosas que por la naturaleza de los bienes se tienen que hacer, como en el caso, por ejemplo, del libre tránsito de personas. En este momento la movilidad está muy reducida en el proceso de protección porque prima, por encima de todo está el derecho a la vida y el derecho al no contagio, porque la salud es un tema vital en la vida de las personas. Entonces debe quedar absolutamente claro.
las decisiones que se adopten tienen que ser de acuerdo con las necesidades y las características específicas de cada propiedad horizontal. No es lo mismo manejar un protocolo en una unidad donde hay 800, 2.000 o 3.000 o 4.000 o 5.000 personas que en una donde hay 40 personas. No es lo mismo tener acceso a zonas verdes que no tenerlo. No es lo mismo una parcelación que un edificio como con co-living, o sea, que con habitación compartida. Ojo con eso, esto es muy especial. Y el nivel de trabajo que se tiene que hacer de ahora en adelante es gigantesco, porque los consejos de administración, como no son convidados de palo y tienen muchísimo que decir en estos temas, y adicionalmente hay una responsabilidad, porque se quedan callados o porque se extralimitan en sus funciones, cualquiera de las cosas que hagan, de las decisiones, de las consecuencias que tengan las decisiones, de las omisiones o de las extralimitaciones, tienen una consecuencia jurídica muy importante para los consejeros. Entonces, ¿qué implica eso? Que las personas que les guste participar de la vida de su comunidad deben formarse, porque ahorita tenemos los formatos de vivienda han cambiado. El COVID nos ha cambiado porque tenemos que relacionarnos de una manera distinta. El ejercicio de la propiedad horizontal está pensado en una dimensión rotundamente diferente. El Consejo de Administración tiene que tener metodologías de trabajo. Por ejemplo, tiene que evaluar, tiene que empezar a hacer un proceso de evaluación de servicios y tiene que tener criterios de evaluación de los nuevos prestadores de servicios para la copropiedad. El sistema de seguridad va a ser un tema integrado, ya no va a ser que cada uno, la empresa de seguridad tiene su propio tema de manejo de seguridad, los que limpian tienen la de ellos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene el de ellos, todo es desintegrado, son islas aparte. No, aquí se va a hablar de un proceso muy importante que es de un proceso de integración, inclusive en la ISO se habla de algunos mecanismos importantes para mantener la resiliencia de las organizaciones, y esto es una organización que no es con ánimo de lucro, pero es una organización, y entonces en ese sentido nosotros tenemos que tener claro que hay un panorama importantísimo de trabajo que tiene que cambiar y que tiene que adecuarse a la nueva realidad. Un co-living, un coworking, el tema de las rentas rápidas, el problema grave de los sistemas integrados para poder generar un plan que sea real para el manejo de todos los riesgos en la propiedad horizontal, el manejo de los pagos. Llegaron las criptomonedas, llegó todo el sistema de blockchain y tenemos que empezar a trabajar en una cantidad de cosas importantes y diferentes a lo que veníamos haciendo. Entonces eso implica que tenemos que hacer unos procesos de formación integrales muy interesantes por las responsabilidades que se derivan para cada uno de los actores. Y no es solamente porque sea el consejo o porque sea el administrador. Todas las personas que viven o tienen bienes inmuebles en propiedad horizontal, que estén en cualquiera de las copropiedades donde estén regidas por la ley de propiedad horizontal, es decir, por la ley 675 del año 2001, tienen obligatoriamente unos esquemas de trabajo que tienen que cumplir. Y allí el que cada uno entienda como órgano, cada uno entienda cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades, implica también que conocer el campo de la responsabilidad que se deriva de cada una de las decisiones o de las omisiones que hace. Entonces, en ese sentido, es muy, muy, muy importante entender que la comunidad entera tiene que saber dónde vive, cómo funciona, cuáles son las responsabilidades, sobre todo entender lo que yo siempre le digo en todas partes a la gente. Quien tiene bienes en propiedad horizontal sabe que sus derechos son así de pequeños. Sabe también que el tema de las obligaciones es mucho más grande y el de la responsabilidad es gigantesco. Y eso tiene que tener claro todo el mundo, porque nadie puede hacer lo que quiera, porque los derechos se limitan al ejercicio fundamental de la correspondencia de ese régimen especial, en donde todos los límites son diferenciados y marcados de una manera muy categórica. Entonces el Consejo de Administración, como no es un convidado de palo, sino que tiene mucha voz y voto y consecuencias jurídicas a través de ese proceso, debe tener un proceso clarísimo, integrado, debe tener reglas claras, políticas institucionales
claras de acuerdo con las necesidades que tiene la gente. Mire, por ejemplo, porque han sucedido que en algunas copropiedades puedan existir gente secuestrada, que hayan llevado, que tengan expendio de drogas que estén dentro del sistema de vivienda turística, que estén dentro del tema de prostitución. Bueno, todo ese tipo de cosas es por falta de control y por falta de políticas institucionales. Y porque, sinceramente, la ley es para cumplirla. La ley 675 es súper clara en las decisiones que ha tomado respecto de cómo se tiene que manejar la información y en los datos de la gente que tiene que entregar, y si no, no pasa por la puerta. Entonces, ahí el desconocimiento de pronto nos vuelve muy vulnerables, porque no hay nada más terrible que uno tener que ejercer tanta responsabilidad con tan poquitico conocimiento. Entonces, además, ¿por qué? Porque hay un problema muy delicado. La gente cree que la propiedad horizontal, cuando va a cobrar las expensas comunes necesarias, tanto ordinarias como extraordinarias, piensa que es un gasto. Y eso es un error garrafal, porque eso no puede ser un gasto. Ese tema es una inversión permanente en el mantenimiento de los bienes, y así como eso es como lo que se tiene que mirar. Si no se mira desde ese ángulo, pues claro, se vuelve muy pesado. Si debería ser el 1%, o sea, realmente, técnicamente, para que un bien inmueble se mantenga en condiciones específicas, el estudio ha demostrado que el 10% del valor total del inmueble pagado anualmente en cuotas de administración sería un tema bastante importante, porque le daría la oportunidad de renovarse muy bien. Pero como es un problema tan grave, que se sería hasta el menos del 1%. El problema es que los presupuestos se han venido generando, a través del tema de presupuestal, se han venido generando una serie de problemas, porque la gente, yo no sé de dónde ha sacado el cuento que aprueba la cuota y ajusta el presupuesto. No, se crea un presupuesto con las necesidades reales, para cubrir las necesidades reales que tiene la copropiedad, y de ahí se deriva la cuota. Y aquí se hace el contrario. Entonces, todo eso ha venido generando una cantidad de problemas, y la gente permite eso, los consejos y los administradores permiten eso por desconocimiento, porque eso realmente no solamente está afectando a toda la comunidad, sino que se están afectando ellos frente a la decisión de un tercero que pueda sentirse afectado con ese tema y pedirle a través de un proceso judicial que le resarza daños y perjuicios. Lo que pasa es que aquí no pasa nada, porque la gente no conoce ni siquiera digamos, el nivel de responsabilidad que se deriva de las acciones de las personas. Entonces yo creería que con este tema ya quedaría supremamente desarrollado todo el contenido de lo que queríamos mostrar, y de la responsabilidad que se deriva para los consejos y los administradores, y de cómo ellos tienen que articular definitivamente su trabajo y su responsabilidad, sus acciones. Esto no puede ser, el consejo no le puede quitar facultades y responsabilidades al administrador, y lo mismo que el administrador. Tiene que ser una sola masa. Entonces, estoy dispuesta para que me pregunten, o si hay alguna aclaración que se debe hacer. Listo, sí, por acá me preguntan, en cuanto al ejercicio físico y las mascotas en las zonas comunes, ¿qué se debe hacer? Y más ahora, pues, que tenemos unos tiempos. Volvemos a lo mismo, es reglamentar. Todo se puede hacer, todo se puede hacer. El problema que se deriva de las cosas es las consecuencias que se hacen, y cuando hay un protocolo claro. Si yo sé, el administrador que sabe que tiene que tener un registro del número de mascotas, que cumpla con todas las vacunas de sanidad y todo lo que tiene que tener de control él, porque le corresponde hacer ese tema de control. Entonces va a saber y les va a entregar a ellos la salida con sus animalitos a las zonas comunes, y les va a pasar por a qué horas puede salir cada uno y qué puede hacer. Porque no es lo mismo tener amplias zonas verdes que tener una unidad donde no existe eso. Entonces tenemos que poner el tema de los areneros, tenemos que generar un nivel, y para eso hay profesionales. El administrador que no sepa cómo puede controlar mascotas donde no hay zona verde, puede llamar a un veterinario y mirar con ellos, que son personas que les pueden ayudar a generar un plan de trabajo específico donde los animales no sufran.
Pero todo es con programación. Hay políticas institucionales que se tienen que hacer, los protocolos tienen que dar la oportunidad a todo el mundo. Tú no le puedes cercenar derechos a nadie, pero les puedes abrir el espacio para que todo el mundo se desfogue sin la necesidad de que eso implique inseguridad o contaminación para otros. Bueno, he visto pues preguntas acerca de, nosotros estamos en cuarentena, hay en Cali, por ejemplo, hay fines de semana de toque de queda, no, de ley seca, pero hay unidades residenciales donde además de visitantes vienen con licor, hacen fiestas en las unidades privadas. ¿Cuál es el alcance que tiene el administrador ahí? Porque finalmente se está violentando y se A mí está no me pueden tratando de resguardar. a mí no me pueden impedir que si pido 30 botellas de whisky no le reciba en la portería, nadie me puede impedir eso. Pero sí El sí, problema, que cada uno entre con una. no, o sea, yo puedo salir en el carro y decir a la portería, ponerme en la calle, que me surtan el vehículo y volver a ingresar a mi comunidad y entrarlas a mi casa y tomármelas si quiero todo el día. Las consecuencias que se derivan de eso no pueden afectar a los terceros. Es decir, yo no puedo ni hacer ruido, ni empezar a pelear con la gente y todo eso, porque es que la naturaleza de la propiedad horizontal indica que el reglamento se sigue cumpliendo. No es porque estamos en cuarentena que la gente pueda hacer lo que quiera, no, estamos en un estado de excepción. Es decir, es una situación excepcional que no es reglamentaria, que no se ha podido prever antes porque pues es una situación que apenas acaba de ocurrir en el mundo. Entonces, lo que hace la comunidad, la administración, es decir, si no tiene políticas, es el momento de que las implemente y les diga cómo tienen que usar las zonas comunes y qué se va a hacer. Y lo tienen que hacer lo más técnico y lo más científico posible, entendiendo los derechos y entendiendo también los límites, que prevalece el interés general sobre el interés particular. ¿Sí? Perfecto, listo. Por acá me dice esta pregunta. La administradora desde la cuarentena no ha venido a la unidad y son los consejeros los que se han apersonado de la administración y dicen que no le van a pagar por los meses de marzo y abril. ¿Eso se puede hacer? Depende de muchas cosas. Depende de si el plan de contingencia ella lo está manejando, pero si ella se fue y se olvidó que tenía su administración, es más, es una causal para dar por terminado el contrato. El tema con esto es que cuando a mí me da miedo dar ese tipo de indicaciones cuando es un tema tan genérico y uno no conoce todo lo que hay detrás del proceso, porque mis libros y mis videos hablan de todo lo general, pero la asesoría específica habla de las condiciones específicas que tiene cada cosa. Porque recordemos que por eso hay una premisa que dice que el contrato es ley para las partes, porque los términos del contrato se ejecutan como está en el contrato, salvo que contradigan la ley que sea de orden público, en cuyo caso se tendrían como un escrito, que sean cláusulas lesivas. Pero en los términos generales donde se han pactado unas condiciones y que no cumple, hay que ponerlo en causal de incumplimiento para poder dar el contrato por terminado. Pero si en el caso de ellos el Consejo de Administración se está personando es porque la persona está trabajando desde su casa y están haciendo un proceso, es distinto, porque a uno no le pagan por las horas de presencia, aunque la administración, en cualquier caso, independientemente del nivel de cuarentena que tengamos, debe tener el plan de contingencia y por eso nadie puede estar más expuesto que la gente de la salud. Y sin embargo, ellos aplican todo un protocolo porque digamos que ha sido muy pequeña la cantidad de personas que estando en contacto directo con el coronavirus, que son del área de salud, se han contaminado. ¿Por qué? Porque manejan los protocolos. Y lo mismo es en todo esto. El administrador no puede desnaturalizar la responsabilidad tan gigante que tiene y debe hacer, salvo que haya pactado con su equipo de trabajo, con todos los miembros del consejo, que se va a tener una relación diferente de presencialidad. Salvo eso, debe tener un plan de contingencia en funcionamiento y que eso no son horas nalga, como se les dice vulgarmente. Allá no la necesitan todo el tiempo, sino que tiene que hacer un trabajo claro desde donde esté. Y de hecho, la mano invisible de la administración debería ser eso, que no la vean a ella, sino que vean un funcionamiento espectacular dentro de la propiedad horizontal, donde nada falla y si falla ahí en 2 o 3 horas una solución clara
para la gente, porque no es el tema de verlo, es el tema de sentir que esa administración tiene absolutamente todo el plan de contingencia organizado. Y de hecho, a mí lo que más me asusta es que se alzó el velo de este régimen y vimos que realmente la propiedad horizontal todavía sigue siendo de papel, porque tiene mucha normativa que no se aplica y tiene una cantidad de ejercicio, como es un régimen, pues se le ha generado una nexidad grandísima de normas que debe tener claras también dentro del proceso. Sin embargo, uno le dice a los consejos de administración, a las administraciones cuando llaman a pedir asesoría, ay, doctora, es que el problema que nosotros tenemos es que el régimen que nosotros tenemos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está escrito, pero nadie lo ha puesto en funcionamiento, eso no sirve para nada, diga que no tiene nada, que perdió la platica. Y eso es por el problema tan grave de que es muy difícil que una empresa, yo siempre le pregunto a alguien cuando son mis clientes de suscripción, yo siempre les pregunto, cuando me traen el contrato con una persona que va a hacer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo le digo, ¿cuántas emergencias ha atendido? Porque si no ha atendido emergencias es más papel. Y eso es lo que me preocupa dentro de este sistema. Yo cuando veo esas preguntas que hace la gente, digo, o sea, todavía estamos en el concepto que no lo hemos podido internalizar y eso genera un problema muy delicado porque entonces no entendemos la concepción. ¿Y cómo vamos a aprender todo lo que viene detrás de lo que es el nuevo régimen de propiedad horizontal? Yo ya estoy trabajando con un grupo del Congreso de la República porque este sistema tiene que cambiar un montón de cosas que además acaban de verse que no funcionan dentro de la propiedad horizontal y para nadie en las contingencias que se sigan apareciendo de aquí en adelante. Entonces, por favor, eso es una cosa clarísima que tenemos que tener en cuenta y es, si entendemos la naturaleza de lo que estamos haciendo, sabemos que tenemos que reglamentar toda la legislación anexa a todo el proceso que tenemos que tener de control sobre la propiedad horizontal, que debe tener dos fines fundamentales. El mantener a la comunidad con un buen régimen de convivencia. La gente tiene que ser feliz en su casa. Usted no puede comprar la casa más hermosa del mundo, pagar 700 millones de pesos, o 500 o 700, o lo que sea, pagar por una casa de sus sueños y que la vida se la vuelva de cuadritos un vecino. Eso no puede tolerarse. Y el segundo punto importante que tiene el otro pedestal sobre el cual se erige la propiedad horizontal es en la protección del patrimonio. Yo no puedo pensar que yo puedo proteger el patrimonio de la misma manera que otra persona. Y en esto somos irresponsables porque hay gente que se pasa a vivir a estrato 5 sin tener con qué pagar la cuota de administración. Entonces se vuelve muy difícil porque tiene derecho la gente, sí, pero no tiene derecho a ir a una casa de estrato 5 y hasta además. Pero el problema es que no puede afectar a los terceros y en eso es en lo que tenemos que tener mucha claridad. Entonces, a mí me parece que es muy importante cuando las reglas existen y este sistema es totalmente reglamentario y de reglas durísimas que se tienen que hacer precisamente porque nosotros no somos educados. Yo me ponía esta semana a mirar la realidad de Japón. Mire, Japón tiene 130 millones de habitantes con un territorio absolutamente reducido, con hacinamiento, con un poco de problemas grandes y es el único país del mundo donde no hay coronavirus. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de vida, que ellos tienen un alto nivel de regulación y de respeto por el otro, con el que ni siquiera se tocan porque cuando ellos hacen venia y se retiran, entre más se retiran es porque más digamos, respetan a las personas, pero nosotros somos invasivos. Entonces, Doctora Marta sí, Elena, diga. le tengo una inquietud. El Diga. decreto 579 del 15 de abril se colocó a reglamentar, diría yo, como decreto, la ley 675 sobre imprevistos, sobre asambleas de No copropiedades presenciales. virtuales y sobre el reajuste De la cuota de de las administración. cuotas. No sé si usted habló en parte de esto o ya está claro para todo el mundo. No he hablado de eso por la sencilla razón de que no me habían preguntado sobre el tema y nosotros estamos centrados hoy en la responsabilidad del Consejo y la Administración frente a todo eso. Bueno, el mal llamado fondo de imprevistos, porque un fondo de imprevistos es administrativo, que debería ser realmente llamado fondo de reserva, que es el del ahorro,
para una contingencia está manejado, y lo dice clarísimamente, en el periodo del 15 de abril al 30 de julio, si el administrador, por falta de recaudo, debe atender erogaciones de la copropiedad, haciendo uso de esos dineros, puede hacerlo en las condiciones en las que dice exactamente el decreto ley, que dice que cuando un administrador no tiene consejo de administración, puede gastar hasta el 50% de ese fondo y entregar después, por supuesto, un informe clarísimo con todos los soportes del uso de ese dinero. Y cuando es un consejo de administración que está acompañado por eso, pues hacen lo que necesiten hacer, porque estamos hablando de una contingencia, y el papel fundamental de las decisiones que tiene que tomar el consejo de administración es para las contingencias, precisamente, porque la ley en el artículo 55 le dice que el consejo tiene que tomar las decisiones en orden a que cumpla sus fines la propiedad horizontal. Y por el tema de la contingencia frente a la imposibilidad de reunión presencial, pues tienen que hacer eso. Ahora bien, es clarísimo, yo no sé si tenemos todo el mundo claro, pero yo lo tengo absolutamente claro, que no nos vamos a poder reunir antes de fin de año. Entonces tenemos obligatoriamente que utilizar el mecanismo que ya desde el año 2001, la ley 675 previó, son las asambleas no presenciales. Y hace ratísimo que le estoy diciendo a la gente, y nosotros ya hemos logrado hacer muchas asambleas no presenciales con muchas comunidades, porque hemos demostrado que no es tan terrible como pareciera ser, y que no necesita de grandes elementos, sino de una comunicación muy exacta, muy importante, y con todas hemos hecho preasamblea para darle conocimiento a la gente acerca de cómo se va a votar en la final, que es donde quedan todos los elementos que deben quedar grabados y como prueba fehaciente e inequívoca de que ocurrió eso y que se tomaron esas decisiones. Y respecto al reajuste es claro, o sea, si no se ha hecho la asamblea cuando cogió el coronavirus, era como el juego de ande la bola, pare la bola, los cogió sin eso, pues van a seguir aplicando la cuota del año pasado. Ah, pero es que nuestros estatutos rezan que el 1 de enero de cada año nosotros hacemos reajuste. Ya eso se reajustó y lo tiene que tener ahí. Lo que no puede hacer es cobrar ni intereses moratorios, ni sanciones, ni multas por el no pago de eso desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. El 1 de julio se abre la compuerta y se empiezan a cobrar todo lo que haya que cobrar, porque es que la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal no implica que se hayan detenido las obligaciones de la naturaleza de estos bienes. Y eso debe quedar absolutamente claro para todo el mundo. Listo, doctora, como estamos hablando de estas medidas por acá, hay una pregunta interesante. Resulta que hemos visto que en varios condominios, personal de la salud o gente que se ha enfermado y que la comunidad piensa que puede ser portadora del virus, luego posteriormente encuentran discriminación hacia estos residentes. ¿Puede ¿cómo puede el Consejo o la Administración intervenir para preservar la tranquilidad de las personas que se están viendo afectadas por esto, ya sea porque estén enfermas con este virus, se sospeche, o porque son trabajadores expuestos? ¿Qué se puede hacer? Ok. Ese es un tema que se ha planteado en muchas de las preguntas y queremos hacer lo siguiente. Cuando un administrador tiene que decirle a cada uno y tiene que tener claridad en que cada uno de los bienes privados tiene que pasar informe donde haya fiebre y donde haya ese tema. ¿Eso lo puede contar el administrador? No se lo puede contar a nadie, no se lo tiene que contar a nadie. ¿Por qué? Porque ese es un tema que está realmente protegido. El tema de la salud y los contagios están prohibidos en la ley 1581. Entonces quiere decir que ese es un tema absolutamente privado que nadie puede conocer. Otra cosa es que se den cuenta por otro lado. Porque no, claro. O llegan a ambulancia y salen. Ajá. Exactamente, pero ni el consejo ni la administración debe salir una mínima posibilidad de que eso se riegue o traspase, digamos, la comunicación interna y privada que tiene ese tema. Pero también es cierto que aquí estamos hablando de los derechos de todos, y a mí me parece una cosa absolutamente alucinante pensar que existen seres humanos que pueden discriminar a otro que está haciendo todo para protegerlo a él. El tema son los protocolos.
Y el tema es, si usted no es capaz de parar a la comunidad, llame a las autoridades y exija el respeto y aplique todo lo que tiene que ser. El código de policía sigue vigente, el código de salud, el tema de salud pública sigue vigente, para eso hay autoridades superiores. Y la propiedad horizontal también puede poner las multas necesarias por mal comportamiento. Lo que no podemos poner es porque no pague, ojo con eso, pero el que es mal vecino, igual se le sacrifica por todo lo que haga que esté fuera digamos, del comportamiento normal, porque es que aquí estamos hablando de un estado de excepción muy especial, pero no estamos hablando de que la gente pueda hacer lo que le dé la gana. Eso es importantísimo. Y yo le diría a los administradores que tienen ese problema, en primer lugar, llamen a las personas que están siendo agresivas para decirle que eso no se puede, se pueden meter salirse del problema policivo para meterse en un código penal. Y en segundo lugar, les puede llegar sanción disciplinaria, les puede llegar una sanción por el artículo 59 de la ley 675 que implica que está impactando de manera muy grave a la comunidad. Y el tercer punto es, o llame a policía o llame a autoridades de salud para que le apliquen todo ese proceso. Ahora, si después de todo lo que hagamos, nosotros no somos capaces de manejar ese tema, hay que pedirle a la justicia ordinaria, que ya deben estar que abren el 1 de julio más tardar no, yo creo que inclusive antes, yo creo que a partir de ahora de finales de mayo deben estar abiertos los juzgados nuevamente, y va a ser posible solicitarle al juez de la República que a través de un proceso declarativo, él en su sabiduría declare a la persona con todas las pruebas que se aporten que no es una persona capaz de vivir en comunidad, para que lo obligue a irse de ahí, porque no se pueden sacrificar al resto de la comunidad. Entonces nos va a tocar hacer, ese es uno de los procesos que tenemos que definir muy claramente en la nueva ley de propiedad horizontal que tiene que salir a la luz pública, con todos los bemoles que se han visto y toda la tragedia que se ha visto a partir de los vacíos que tiene la ley. O que no son vacíos, sino que como tienen que hacer uso de legislación anexa, conexa, complementaria y suplementaria para poder determinar todo el amparo de eso, que ya venga de una vez certificada en la propiedad horizontal, en la ley de propiedad horizontal, que sea un estatuto gigante, robusto, importante, que toque todos los elementos para que esto no se tenga que dar de esa manera y no tengamos que acudir ante terceros o legislación complementaria para poder hacer que esa naturaleza se mantenga. Listo. Sí, señora. Gracias. Por acá hay otra consultica y tiene que ver con la jardinería. Entonces, están autorizados pues el mantenimiento, el funcionamiento de la copropiedad, aseo y el aseo general de la copropiedad, pero la jardinería no. ¿Qué hacen las casas grandes, más de 300 metros o menos, que necesitan hacer uso de la jardinería, o los conjuntos residenciales que también la necesitan? Mira, eso depende del nivel de afectación. Si un jardinero puede ingresar a una copropiedad, a una propiedad privada y puede hacer su trabajo teniendo todos los protocolos, y la persona quiere mantener eso, porque rehacer un tema de esos es complicado. Y no hacerle mantenimiento también tiene un problema, que son los animalejitos. Y eso es un problema delicado. Si es zonas verdes, hay que hacerlas, independientemente de cualquier cosa, porque las malezas producen muchos anexos en ese tema que y tenemos dengue además, claro. Importantísimo definir, es que el administrador tiene que tener mucha claridad en los riesgos. Califica, hay una persona o debe ser una sociedad la que le esté diciendo, de acuerdo con el nivel de riesgos, cómo tiene que tratarlos. Dice, no, dejen morir las maticas, que es más fácil dejar morir las matas y después hacer un ejercicio nuevo, porque esto nos pone con un nivel de riesgo alto. Entonces ya eso es claro. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos sobre riesgo vamos a encontrar que en cualquier caso los riesgos tienen que siempre tratarse. Ese tratamiento puede ser entregárselo a un tercero o darle un proceso interno. En cualquiera de los casos, alguien que tenga que tratar el riesgo tiene que tener las competencias para tratar ese riesgo, las herramientas y todos los elementos. Entonces es muy importante entender que cuando el administrador va a determinar
si solamente limpiando paredes, con eso el nivel de riesgo ya está en cero o casi en cero, porque el cero no existe, es decir, ha minimizado la posibilidad del riesgo y asume las consecuencias que se deriven de eso, no hay ningún problema. Pero cuando el tema de la jardinería es un tema importante, o se le puede facilitar a las áreas privadas para que puedan ingresar, tiene que cumplir con los protocolos de seguridad. No porque yo no le puedo impedir el ingreso, pero sí le puedo impedir en la forma como circula la gente por la propiedad horizontal. En algunas unidades, por ejemplo, como la que yo vivo, hay que ponerse polainas, hay que cambiarse, hay que sacar de un estuche un tapaboca nuevo y ponérselo, bañarse en alcohol, hacer un poco de cosas. Tiene que ponerse una batola que está, unas batolas que tienen que son semidesechables, que se mantienen y se entra y vuelve y sale y vuelve y se desinfecta y vuelve y se hacen un poco de cosas. Los protocolos es que nadie puede estar caminando por áreas comunes a la hora que no está autorizado. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que si la área común es grande, puedan haber 40 personas afuera, pero que cada una esté a más de 5 metros de distancia de la otra. Entonces no tenemos ese tipo de problema. Pero hay unidades que no tienen sino las escaleras y la puerta de común, o de pronto el parqueadero. Para eso los protocolos se tienen que hacer de acuerdo con los riesgos específicos de cada copropiedad. Eso no es un genérico. Dígame. Doctora María Elena, tengo dos inquietudes. Dígame. Uno deja entrar a la persona que tiene que ver con la jardinería. O deja entrar a una persona que va a terminar un mantenimiento de una obra ya empezada. Ajá. Resulta que si yo tomo los criterios que usted me ha dado, basta con el protocolo, pero resulta que si ahí se deriva un efecto por el venir de su casa hasta la unidad, o por diversas circunstancias de que él se encuentra con amigos en el camino, que él entra a un sitio y de pronto toma el COVID-19, el coronavirus, el problema resultante será que la ARL va a tener los elementos para negar cualquier derecho a tratamiento y al cuidado de esta persona. Entonces ese riesgo es muy grande y yo le cuento, nosotros optamos por ni dejar entrar al jardinero, ni dejar entrar a personas que arreglen, que hagan obras, porque algunos están basándose en que abrieron la construcción, que eso no tiene nada que ver. A que pudiera también hacer el arreglo de una puerta, de una ventana, de un techo. Resulta que yo considero que lo grave allí son los riesgos frente a la posición de la ARL, quien estará dispuesto a negarse a cualquiera y a cargarle toda la responsabilidad a la copropiedad o al patrón o a quien lo invitó, a quien llamó el señor. Pero eso no es así, doctor. ¿Por qué? Le voy a contar cuál es la diferencia. Cuando una persona está por nómina, el traslado del trabajador le corresponde la responsabilidad al empleador, pero cuando el servicio es por prestación de servicios y cada uno ha firmado un contrato comercial y no tiene ese tipo de responsabilidad y no cumple ninguno de los tres requisitos para que se convierta en un contrato no subyacen junto los tres elementos para que se vuelva contrato laboral, cada uno tiene que tener su ARL, su EPS y todo su tema de riesgo. Todas las actividades de la vida, sin excepción, tienen riesgo. Vivir es un solo riesgo completo. Levantarse, bañarse, meterse a la ducha, enjabonarse, todo en la vida es riesgo. Todo tiene un nivel de riesgo. El problema es cómo se trabaja el riesgo. Aquí lo que nosotros tenemos que identificar es la calidad del riesgo. Si la actividad que va a entrar a ser una persona es obligatoria, es importante, es trascendental para la vida de la copropiedad, yo puedo impedirle el ingreso si eso no está totalmente organizado. Pero si la persona cumple con todo el protocolo del régimen de seguridad, todo lo que se derive de allí es un riesgo que tenemos que hacer, pero como lo que tenemos que tratar es de que ese riesgo sea cada vez mínimo, entonces el proceso debe ser
yo a la otra persona yo le estoy diciendo a todo el mundo, porque también he tenido muchas llamadas por eso, sí, pero es que abren la construcción, sí, pero es que usted no tiene una constructora, usted tiene una copropiedad. Si con las lluvias hay una persona que tiene un problema gravísimo en su techo, yo tengo que permitirle, porque es que el agua destruye las cosas y tiene problemas graves. Pero si no es ese tema, yo le puedo decir a la gente, no señores, háganme el favor y dejen eso para cuando pase este evento. Estamos hablando de que todas las actividades que se van a realizar dentro de la copropiedad tienen que tener unas políticas de funcionamiento y esas políticas deben ser reales con las necesidades que tiene la copropiedad y con el nivel de riesgos que tienen que evitar que eso se haga. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, súper importante, de una manera muy significativa, que nosotros no metamos, es que las generalidades se vuelven a veces muy complicadas porque el nivel de responsabilidad, aunque es general en todas las copropiedades y en todos los órganos de administración, de todas maneras ofrecen unos esquemas muy específicos en cada uno de los tipos de copropiedades. Y el tema de la jardinería, puede que dejar morir las maticas sea lo más fácil porque son macetas, pero si es zona verde, usted no puede dejar que en 3 o 4 meses eso esté lleno de maleza, porque la maleza trae un poco de animales y de bichos que también generan unos problemas graves de salud en las condiciones en las que estamos, porque además acuérdese que tenemos también dengue, que tenemos un problema de caracol africano que también transmite enfermedades. Tenemos adicionalmente las mascotas también traen, los gatos y los perros también transmiten enfermedades y tenemos hacinamiento en las casas, o sea que hay una situación muy especial. Y por eso es que cuando yo hablo de riesgos, el panorama de riesgos aquí se vuelve vital. Es que todas las actividades de la vida tienen riesgos, pero la calificación y el tratamiento de los riesgos son los que definen la gran diferencia que tiene cada una de las copropiedades, y en eso tenemos que centrarnos y volvernos muy juiciosos y muy responsables frente a lo que tenemos en nuestras manos, porque es que el nivel de responsabilidad aquí es muy, muy grande. Pero cuando yo aporto, cuando yo aporto también que el esquema obligatorio también tenga que ver con la naturaleza misma de los bienes que estoy manejando, porque es que la propiedad horizontal no ha dejado de ser propiedad horizontal. No se dijo, abran las puertas y que todo el mundo ahí entre, o se convirtió en una cárcel. Lo que tenemos que tener claro es que la naturaleza jurídica y la naturaleza misma del funcionamiento de la propiedad horizontal es absoluta y rotundamente clara. Ella debe conservar su naturaleza, pero el nivel de la calificación y el tratamiento de los riesgos es lo que hace diferente a cada una, porque hay que operar bajo niveles de responsabilidad importantes. Señora. Listo. Tengo una última preguntita, doctora. Por acá me dicen qué pasa si el administrador no acepta realizar la asamblea en 2020 porque no le gusta la tecnología y no está de acuerdo con que se haga no presencial. Bueno, es que eso no es una decisión del administrador solamente, sino del Consejo de Administración, y la ley determina que hay que hacerlo. Y les aseguro que todas las que no han podido hacerlo, lo tienen obligatoriamente que hacer, porque hasta final de año nosotros no vamos a tener ese tipo de reuniones. Vamos a ir, digamos, a hacer un proceso escalonado, no puede haber reuniones grandes. Las privadas se van a prohibir también con un número de personas especiales y todo ese tipo de cosas. Entonces, en su casa, si tiene 75 metros, no puede invitar a 10 personas, porque ya no tiene, con los muebles y con la situación que tiene en su casa, ya no tiene posibilidad de dar ese nivel de independencia para hacer una fiesta. Entonces, así lo mismo es todo lo que está pasando con esto. El tema de los riesgos es supremamente importante, como lo volvemos a repetir, y ese problema de la propiedad horizontal de las asambleas no presenciales se tiene que resolver ahora, porque de nada le sirve llegar a octubre con un déficit grande de costos, porque es también responsabilidad, se le imputa toda la responsabilidad penal, civil, contenciosa y disciplinaria al administrador. Y eso significa que si un administrador no quiere, porque no le parece y no le gusta la tecnología, pues estamos en el sitio equivocado y estamos administrados por la persona equivocada. Entonces, significa, porque el administrador, y ahorita, de ahora en adelante,
que eso es un tema que a mí, por eso la escuela se quedó callada y empezó a trabajar en todo el esquema nuevo de capacitación que hay que hacer. La propiedad horizontal nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, todo lo que es la certificación, pero son 7 competencias. Que las 7 competencias se derivan 35 actividades que tiene que hacer el administrador, quiera o no quiera, reglamentariamente, y las tiene que tener todas certificadas para poder trabajar en todos los países de la OCDE, que son 69 países y fuera de Colombia son 70 países. Pero también tenemos la otra parte y es toda la tecnología que se le tiene que entregar a un administrador para que pueda hacer todo lo que le corresponde de ahora en adelante, porque tenemos que generar unos criterios importantísimos de desarrollo que tienen que estar acordes con el nuevo ejercicio. O administradores que no saben qué es el co-living, que no saben qué es el coworking, que no saben qué es la renta rápida, que no tienen ni media idea cuáles son las ciudadelas estudiantiles. La mayor parte de la gente que trabaja en propiedad horizontal mixta no sabe cómo se administra una mixta porque creen, si la mayor parte de la parte es parte habitacional y tienen los locales, trabajan a todo el mundo como igual, lo tratan como si fuera propiedad horizontal habitacional. Y los que tienen todos que no comparten con habitación, sino que comparten una renta totalmente distinta o un formato de trabajo totalmente distinto con actividades que son profesionales, lo tratan como si fuera comercial totalmente y tampoco es eso. Hay que aprender, tenemos que tener claro cuál es el perfil, tenemos que enseñarle todo eso a la gente, porque de otra manera vamos a seguir haciendo chambonadas y el problema grave que nosotros tenemos es que los colombianos estamos como porque es una tendencia que he visto muy a menudo, es a meter todo en el mismo costal y eso nos resulta que la diferencia hay en propiedad horizontal, bueno, en derecho en general una coma cambia todo. Pero de manera específica dentro de la propiedad horizontal nosotros tenemos que tener modelos de trabajo para cada tipo de propiedad horizontal y para las especificaciones que se derivan de los riesgos en la propiedad horizontal, que en todas partes son diferentes. Entonces tenemos que tener un equipo que realmente, porque los jubilados a veces generan unos problemas terribles en los consejos de administración porque quieren manejar la contabilidad, o los sistemas de administración de la copropiedad, como era en Coca-Cola o en Bavaria o en Cali. No, señores, nosotros no tenemos un sistema productivo, tenemos una organización con unas condiciones rotundamente diferentes, que además subsisten a través del aporte de las personas que lo conforman. Por eso esto es una sociedad de personas. Y como lo explicamos la vez pasada, dentro de las 5 modalidades de sociedades de personas que existen en el mundo entero, las 2 que se aplican aquí son muy específicas porque vienen de los aportes de cada uno. Entonces, en este régimen especial, nosotros no podemos dar por sentado las generalidades porque el marco general es de donde no se puede salir porque son las normas de orden público. Pero las diferencias entre una copropiedad y otra, entre una ciudad y otra, son monumentales. Y eso es lo que no hemos aprendido a hacer. De tal suerte, pues, que eso es lo que queremos hacer a través de la escuela y cuya plataforma ya está prácticamente lista para salir al aire. Y entender que ahora hay que formarse y hay que aprender a hacer asambleas no presenciales con toda la tecnología que tiene que aplicarse porque al final es muy fácil, definitivamente. Ayer escuchaba una frase lindísima que le escuché a la gimnasta más importante que ha tenido la historia del mundo, que la han calificado 10 sobre 10. Y entonces le dijeron, ¿usted por qué hace eso tan fácil? Dice, porque el ejercicio duro es el que hace esto fácil. O sea, entre más entrena una persona, entre más resuelve temas, entre más conoce y más entrenamiento haga, pues mucho más fácil es. Y ese es uno de los temas que tiene que volverse, el trabajo difícil se tiene que volver muy fácil. Muy fácil es ¿por qué? Porque se tiene la conceptología y cuando uno tiene el concepto claro, uno no se pierde si le cambian el predicado, el verbo o si le cambian a la frase el sujeto. Lo importante es entender la naturaleza misma de cada acto para poder definir cuál es el límite de eso, qué es lo que me está diciendo un estado de excepción. Que es lo que tenemos que entender, que eso es un paréntesis que hemos hecho en el día a día de la propiedad horizontal. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos las 12:15, nos pasamos un poquito, pero bueno, como siempre, muy rico escucharla y pues aclarar lo que más podamos de las dudas
que tienen la gente que está conectada con nosotros. Entonces, Con pues mucho doctora, gusto. muchísimas gracias. Como Siempre es un placer. Ay, tan hermoso, qué rico, sí señora. Los invitamos entonces a las charlas de mañana. Mañana vamos a hablar de declaración de renta de personas naturales. Vamos a hablar acerca de la planeación con base en la nueva ley 2010 de 2019 y con el doctor Gildardo Hoyos. Esta es a las 9 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a hablar de la digitalización y contabilidad en tiempos del COVID-19 con el doctor Mauricio Gómez. Entonces, esperamos acompañarlos mañana también y pues que se diviertan, aprendan, se actualicen y todas estas herramientas nos sirvan para cuando pasemos esta situación de emergencia, pues seamos unos profesionales no mejores porque ya lo somos, pero sí diferentes. Entonces, quedamos pendientes, los esperamos mañana y doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Carolina, muchas gracias a ustedes por la invitación, al doctor Zuluaga también por la amable invitación, y solamente quiero dejar claro una sola cosa. Recuerden que la certificación, si hay alguien que tiene que entrar a hacer una obra, debe traer el certificado de sanidad para poder adelantar esa obra dentro de la propiedad horizontal y dentro de cualquier sistema que se vaya a implementar ahorita en las copropiedades que sean con un ejercicio de cada una de los sectores que se van, digamos, liberando para el ejercicio de sus actividades. Listo, y cualquier cosa, por favor, compartan mi número de teléfono, que es el que conoce todo el territorio nacional. Regálemelo, yo ya mismo lo pongo. Y también mi correo electrónico con muchísimo gusto. Vamos a trabajar duro. Ya empezamos a organizar con las copropiedades que estén interesadas el ejercicio del desarrollo para hacer los acompañamientos en las asambleas no presenciales con el ánimo pues, de que puedan generar lo que requiere el trabajo de preparación y de articulación de todo lo que tienen que cumplir para el año, pues para poder determinar que lo que se ha hecho no les va a generar después dificultades. Listo, doctora, muchísimas gracias. Regáleme el celular, por favor, para dejarlo en el chat. Sí, señora, 310 388 sí 2036. 2036. ¿Y su correo electrónico? También el WhatsApp, porque a veces estoy tan ocupada que no tengo forma de contestar la llamada, pero si me dicen quiénes son y qué hacen, inmediatamente les contesto. Perfecto. Y son las iniciales de mi nombre, M-A-E-L-R-A, de Marta Elena Ramírez. M-A-E-L-R-A. Arroba. Data Inmobiliario, porque es del sector. No soy inmobiliaria, porque si me mandan a inmobiliaria nunca llega. Listo. Maelra, arroba, datainmobiliario.com, C-O-M. Ya mismo lo dejo en el chat. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Bueno, señora. Chao, chao. Okay. Hasta luego. Gracias.